vamos con, bueno, con lo que justamente charlábamos Claro, del tema de inflación. Dos datos, digamos, dos alertas que en principio hay que ver qué pasa en las próximas semanas, pero tanto la consultora de Marina del Poyeto, EcoGo, sí, como la de Cavallo Hijo, que es el que releva Price Stats, que es lo que están viendo acá en pantalla. Te diría para mí dos de las mejores mediciones semanales que hay dentro de las consultoras. Las dos mostraron un freno e incluso un leve aumento de la inflación para la última semana de mayo. Eh, Aún así, digamos, para EcoGo le cerró en torno al 5% y, digamos, la gran mayoría de las consultoras están diciendo que la inflación va a estar por ahí, con lo cual va a bajar de manera significativa, pero el dato es, digamos, que se frena el proceso de desinflación y que mm, incluso pega un rebote. De nuevo, habrá que ver qué pasa en las próximas semanas, pero, digamos, yo creo que estábamos todos esperando que esto sucediera, ¿no? Porque típicamente la inflación presenta un componente inercial, ¿no? Es decir, sí, vos tenés un componente que está muy asociado al movimiento del tipo de cambio, entonces fíjate que acá se ve clarísimo, vos cuando tenés el salto muy fuerte del dólar, ni bien arranca la gestión de Milei superior al 100%, eso le pega un salto a los precios, pero después que el tipo de cambio se estabilice y se mantiene en torno al 2% desde esa fecha, la inflación empezó a bajar. ¿Cuál, digamos, es la lógica que está por detrás del gobierno y cuál creo yo que es el principal desafío? Bueno, la lógica del gobierno es decir, mirá, yo voy a sostener el tipo de cambio, ¿no? El famoso crawling peg al 2%, con el objetivo de que la inflación siga bajando hasta ese 2%. mm, ¿Por qué? Bueno, para que obviamente se alineen dólar e inflación y de esa manera vos además lográs que el tipo de cambio medido en términos reales se deje de abaratar, ¿no? Porque el claro, problema acá, o uno de los problemas que vos tenés, es que como el dólar aumenta por debajo de la inflación, eso hace que todos los días se vaya abaratando. Y obviamente que un dólar barato es un problema porque te impulsa la compra de dólares para ahorro, importaciones, te desincentiva las exportaciones y eso le termina poniendo presión paradójicamente al dólar y probablemente te pueda provocar una devaluación del tipo de cambio. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que la inflación no depende solamente del tipo de cambio, y entonces por más que vos sostengas muchos meses el tipo de cambio al 2%, creo que va a pasar lo que estamos viendo ahora, que es que la inflación se va a estabilizar en torno a un nivel más elevado, te diría 5 o 6%, quizás un poquito menos, porque la núcleo, ¿no? Está yendo un poquito menos, pero el problema es ese, que te va a caer un nivel más alto y si vos seguís con el tipo de cambio al 2 y la inflación al 4 o 5, bueno, se va a seguir abaratando y eso en algún momento va a encontrar un mm, freno. Vos pensás que acá tenés, por ejemplo, fundamentalmente salarios, que como alguna vez ya dijimos, los salarios se actualizan mirando la inflación anterior, entonces todavía siguen ajustando al 10, 8%, con lo sí, cual eso le pone un piso. Las tarifas que aumentaron y las que faltan aumentar, algunos precios relativos que también todavía siguen sin estar del todo actualizados, recién mencionaste combustibles, entonces todo eso te va generando que todos los meses alguno de esos precios le ponga un piso y por lo tanto vos tengas una inflación con un piso más alto. Ahora, Juan, digo, está claro, todos tenemos en claro que ningún país puede vivir con una inflación del 5 mensual, porque es imposible, digo, ya lo era imposible, una inflación del 25 anual ya era, bueno, podéis vivir con una economía, con una moneda que se deprecia 25% todos los años, ningún país lo tiene. La pregunta es la siguiente, ¿cómo haces para romper entonces esta inercia del pongamos que ahora esté en el 5 o 6, como digo, ¿cómo haces para efectivamente romperlo y bajar y iniciar algo distinto? Bueno, acá siempre nos gusta poner la analogía de la dieta, ¿no? O sea, cuando uno hace una dieta, es muy fácil en los primeros meses bajar de peso, ¿no? Uno viene embalado, arranco el Claro, gimnasio, como bien, y acá pasa lo mismo, o sea, bajar la inflación de niveles muy altos, sobre todo cuando vos venís de una devaluación muy grande, es relativamente sencillo y en la historia económica y sobre todo en la Argentina, vemos que esto siempre fue así. Ahora, precisamente, lo difícil viene ahora. ¿Por qué? Porque vos tenés que alinear las demandas sociales con la reactivación de la economía, con los salarios, con la actualización de las tarifas. Y eso justamente, en mi opinión, digamos, y mirando un poco cómo otros países lo solucionaron,
tenés que hacerlo con un plan de estabilización. O sea, me parece Claro. muy difícil, que vos puedas coordinar todos estos precios que van a diferentes velocidades y alinearlos para que bajen de una manera sostenible sin que eso te genere problemas. Entonces, acá, no sé, si uno mira, por ejemplo, el plan austral, que al principio fue exitoso y después tuvo problemas, precisamente te diría por el lado fiscal y por el lado de las paritarias. Vos lo que tenés que hacer es, una vez que bajaste la inflación de manera considerable como ahora, es bueno, vos tenés que armar un plan, ¿no? Un plan significa una hoja de ruta clara, con tal meta, el déficit fiscal va a ser esto, las paritarias hay que tratar de lograr que se coordinen en función de esa meta, que las empresas aumenten los precios, ¿no? Y tratar de ir guiando a la inflación y a los diferentes precios, sobre todo los macro precios, ¿no? Salarios, tipo de cambio, tarifas, para alinearlos, que empiecen a bajar de manera sostenida, pero de manera sostenible. O sea, porque es muy difícil también, digamos, romper esto de un día para el otro. Es muy difícil. O sea, Sí. justamente, si vos seguís con el ajuste, el tipo de cambio, yo creo que no va a alcanzar. Me parece que eso te va a encontrar un límite, ya sea por el lado externo o por el lado social. Pero bueno, ahí hay que ver. Cuando vos decís el lado externo, vos lo estás pensando en términos de la oferta de dólares, eso, ¿no? O sea, si Claro, vos se te va atrasando el dólar y tenés ahí una debilidad porque quienes te tienen que liquidar dólares ven que está muy barato la de siempre. Entonces dice, yo la soja la guardo porque veo que hacia adelante esto no se sostiene y va a haber una devaluación. claro, o sea, lo que digo es, si yo me pongo en la cabeza de Milei, ¿no? Yo creo Sí, que en su manual de economía, él cree que la inflación depende casi exclusivamente de la cantidad de dinero en circulación, ¿no? Entonces, que el objetivo fundamental de él para bajar la inflación es ajustar el déficit fiscal, que no haya financiamiento monetario, reducir los famosos pasivos remunerados, ¿no? Tratar de aspirar todos los pesos posibles y eso va a hacer que la inflación baje a niveles, podríamos decir, normales, que es una inflación como mucho del 1%. Digamos, ¿cuál sería mi crítica a eso? Digo, si vos te fijás en los casos, ¿no? Argentina puntualmente, es cierto que la inflación depende de la cantidad de dinero en circulación, es cierto que el déficit fiscal es parte del problema, pero vos ahí tenés un componente más de falta de coordinación, que es esta famosa inercia, que es que por más que vos hagas un ajuste brutal de la cantidad de pesos y todo eso, sigue habiendo un arrastre de los precios por las paritarias, por los ajustes de alquileres que miran la inflación pasada, por las tarifas. Entonces, lo que digo es, si solamente haces eso, para mí te vas a quedar corto y esta inercia que te digo, lo que hace es que tarde mucho tiempo en que el ajuste fiscal y la reducción de la cantidad de dinero haga efecto en los precios. Entonces, en claro. todo ese tiempo que vos tardás, mantenés el dólar al 2% y el dólar se va a ir abaratando. Entonces, en 4 o 5 meses te vas a dar cuenta que la inflación no bajó a los niveles que vos querías y te vas a tener un dólar recontra barato, que obviamente eso no es sostenible y que probablemente termine una nueva devaluación y volver todo a foja cero. Ese me O parece sea que es el... que acá, digamos, uno tiene en cuenta lo que piensa Milei, pero más que esta proyección que él hace de, bueno, mantengo el nivel de pesos en la economía de manera constante y si la gente quiere monetizar la economía, bueno, que saque el canuto, que venda los dólares, ¿no? Ese es un poco el esquema que él está pensando. Lo que hay que tener en cuenta es que, y acá va un poco mi presunción, es bueno, cuando te sientes con el Fondo Monetario a hacer un nuevo acuerdo y el fondo un poco te va a poner una regla más clásica de acá mete un plan de estabilización y digamos, ajustemos un poco unos nuevos objetivos hacia adelante, vayamos a lo conocido para ver si logramos bajar la inflación con un plan de estabilización. Totalmente. Además, de vuelta, una cosa es, me parece, la ideología de Milei, que está clarísima, y otra cosa es lo que termina siendo en la realidad, ¿no? O sea, ya vimos varias muestras de pragmatismo del gobierno. Incluso, digamos, yo creo que Caputo no tiene el mismo manual de economía que Milei, menos todavía sus principales asesores, ¿no? Federico Furiase, Martín Botier, que vienen justamente de la consultora de Bain, son economistas Sí. que, digamos, cuando uno lee los informes tienen bien en claro, ¿no? La idea de que la inflación tiene estos componentes. Así que yo creo que esto lo están teniendo en cuenta, ¿sí? O sea, quizás no es un programa de estabilización clásico de un anuncio de vamos a hacer esto y lo otro, pero sí me parece que a partir de ahora deberían migrar hacia un proceso de sintonía fina que justamente alinee todas estas variables para que la inflación pueda bajar de manera ordenada y sostenible sin que eso, digamos, te provoque una devaluación en un par de meses.
Ahora, el asunto es que, a diferencia de otros programas de estabilización, acá, en otros países o en nuestra propia historia, acá lo que tenés es un cepo, ¿no? Entonces vas a tener que, en todo caso, juntar las dos cosas. Es, bueno, a ver, ¿de qué manera desarmo el cepo y presento un plan de estabilización que te coordine metas, los objetivos de todo esto que vos estás comentando? Ahora, si vos salís del cepo, no, en el medio no vas a tener un tropiezo en materia de inflación, porque en vez de decir, bueno, ven que ahora están en el 5, vamos hacia la meta del 2 mensual o al 1, como vos mencionabas, mensual. Pero si en el medio vas a tener una corrección cambiaria que te va a cambiar los precios, entonces, ¿cómo haces para juntar las expectativas en medio de una cosa y la otra? Bueno, a ver, yo creo, primero, creo que salir del cepo, que en realidad no, hoy decimos cepo, pero son muchas regulaciones distintas. Hoy, a diferencia, como decíamos antes, tener regulaciones en el mercado financiero y en el mercado oficial. Es varias cosas que vos tenés que hacer para eliminar esas regulaciones, pero yo creo que eso es fundamental para bajar la inflación de manera sostenible. O sea, la inflación puede seguir bajando con cepo, pero tarde o temprano, y esto lo vivimos con todos los gobiernos anteriores, te empieza a generar ruido y te empieza a aumentar la brecha. Entonces, lo que yo digo es, a mí me parece que, te diría que es indefectible que haya un nuevo salto cambiario en un par de meses, pero una cosa es si vos lo haces de una manera ordenada, con un programa Ah, de que ese salto del dólar sea para unificar y para eliminar el cepo y pasar una economía con un esquema cambiario unificado. Y otra cosa es que vos no saques el cepo, empieza a acumular tensiones y que, digamos, el mercado te doble la mano y termines en una devaluación descontrolada. No digo esto porque, a ver, acá entra a jugar mucho también el tema de las expectativas. Entonces, si vos tenés una hoja de ruta y decís, mira, esta devaluación que va a ser, no sé, por ejemplo, del 20-30%, es en el marco de un programa con una meta, bueno, la inflación yo creo que va a bajar. Ahora, si vos mantenés el cepo, la brecha te empieza a subir al 60-70%, ¿no? Pensemos lo que pasó después de las PASO con la gestión de masa. Y vos devaluás para tratar de acercarte a eso, bueno, ahí terminás con un programa mucho peor y con inflación mucho más alta que no es sana, ¿no? A veces cuesta explicar esto, pero hay aumentos de la inflación que son respuesta a ciertas claro. correcciones. No es tan grave. Sí, 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 entiendo. Digo, me parece que eh, sacar el cepo sin que haya un salto del tipo de cambio me parece realmente muy, muy difícil. Uno también, ¿no? Mira la historia y todas las convergencias del tipo de cambio se dieron hacia arriba. Eh, pero eso no quita que después, una vez que vos elimines el cepo, eso te converja hacia un esquema mucho más estable y que además te permita el ingreso de dólares, porque acá hay una cuestión que es fundamental Claro, también. Vos tenés digamos, tenés una fecha límite para desarmar esto, que es el año que viene, porque ahí, salvo que acuerdes con el fondo, porque te entran vencimientos de deuda bastante importantes con el Fondo Monetario. O sea, se acaba el esquema este de que nos dan la plata para que le paguemos y hay que empezar a desembolsar dólares para el pago de la deuda con el fondo. Entonces, sí, sí, sí. ahí vos tenés un problema, porque las exportaciones de hoy en día, la única fuente genuina que vos tenés para generar dólares, no te alcanza para financiar importaciones, compra de dólar ahorro y pago de deuda. Así que vos necesitas una nueva fuente y para eso me parece que es fundamental que saques las regulaciones cambiarias. Claro, y la otra cuestión es la actividad, ¿no? Porque si vos necesitas tiempo para bajar la inflación, pero en el medio tenés que largar el plan de estabilización y eso te va a generar un salto inflacionario, pero todo esto ocurre mientras la actividad económica está recesiva. Bueno, es un grave problema en términos incluso de empleo. No se estaba revisando, no sé si vos tenés alguna placa más. No, había traído un par de cositas de la corrida, pero sigamos si querés Ah, porque era más que nada no, explicar un poco el contexto. yo había, viste, esto seguro lo viste, ¿no? De caída del empleo estos en la administración pública, son, por ahora, su nivel bajo de pérdida de puestos de trabajo, pero te marca un entorno. La pérdida de empleo en la administración pública, y bueno, fueron 21.000 puestos aproximadamente, no, estoy diciendo bien, lo estoy diciendo de memoria y Está no sé bien, si en está noviembre, sí, en ajustado. noviembre tenés 20.000. Ah.
Claro, ahí está, fenómeno. Sí, perfecto. Entonces, no es un número que vos digas y es un nivel dramático, pero me parece que te marca un contexto. Hay algunas estimaciones privadas. Yo ayer leía de Nadine Argañarás de pérdida todavía superiores a esto que estamos viendo en el Estado, en el sector privado, como estimaciones. Bueno, viste eso que salió publicado la semana pasada de mi colega Meaños, Fernando Meaños, diciendo, bueno, hay 270.000 cuentas sueldos Sí, menos, que me parece que eso es, ¿viste? Es una buena foto de lo que pudo haber sido el primer trimestre, y bueno, eso comparado con lo que pasa en el Estado es mucho más elocuente. Entonces, esto también, ¿no? Hay que estar mirando a ver, cuando uno habla de, bueno, plan de estabilización, en qué momento lo hace, cómo enganchás para que ese incremento momentáneo de la inflación todavía no te pegue más en la actividad, que a su vez registre más, te haga que haya más desempleados, digamos, cómo salir de esa dinámica, ¿entendés? sí, y acá digamos, hay algo que a mí me parece muy importante de aclarar, ¿no? Para darle la derecha al gobierno. Eh, es realmente muy difícil bajar una inflación crónica como la que tiene Argentina. Eh, Sin ir más lejos, si uno se fija, en los últimos 12 años tuvimos gobiernos de diferentes estilos, con diferentes manuales, y siempre terminamos peor. Entonces, esto es una cuestión que es importante también de marcar, ¿no? O sea, yo diría, siendo, no sé, realista, pero lo más probable es que fracase. Pero lo más probable es que fracase, digo, porque uno cuando mira la historia argentina, la gran mayoría de los gobiernos terminaron no pudiendo controlar la inflación, porque es un fenómeno realmente muy difícil. Ojalá, digamos, que le vaya bien. Yo quiero que baje la inflación porque es el principal problema de la economía argentina, pero todo esto que estamos mencionando te muestra que es sumamente complicado bajarla de una manera sostenible sin que tengas ruido. Porque fíjate que la bajás, como decíamos recién, la bajás con una recesión que te ayuda a que los precios bajen, pero eso te hace pelota el empleo, te pone un límite social, obviamente que ahí aparecen las demandas y la política responde, la actividad repunta, pero cuando repunta te faltan dólares y ahí vos entonces decís, bueno, a ver, empiezo a patear tarifas y eso te provoca un problema en términos fiscales. Es realmente muy complicado. Vos tenés que alinear y coordinar un montón de variables al mismo tiempo, que encima esas variables están vinculadas entre sí, entonces vos tocas en un lado y se rompe otro. Claro. Entonces, realmente es muy difícil. Yo en esto digo, a mí me gusta también esto, ¿no? Aclarar, porque a veces la gente dice, no, che, esto es facilísimo. No, es realmente muy difícil. Vos mirás, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero digo, Argentina es el país número 1 del ranking de inflación mundial de los últimos 60 años. Sí, sí, Eh, sí, sí. y justamente, digamos, ahora lo estamos reivindicando, ¿no? Digamos, por lo menos el presidente, de la estabilidad que fue la convertibilidad. O sea, justamente para Argentina tener una inflación tan baja, bueno, es sumamente popular, ¿no? Porque realmente prácticamente ningún gobierno pudo solucionarlo esto de una manera perdurable.